Hola, ¿cómo están? ¿Listos para un nuevo paseo virtual? Nos acercamos al 8 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de los Afroargentinos. Si bien con algunos de ustedes ya hace ya varios años hemos realizado el recorrido de la Córdoba Afro, no está de más recorrer algunos de esos lugares nuevamente, agregar otros y entender por qué este día, desde el año 2013 y sancionado por ley, es considerado el Día del Afroargentino. ¿En conmemoración a quién? A María Remedios del Valle. Vamos a recorrer distintos lugares históricos en nuestra ciudad que tienen que ver con eso, pero primero les cuento quién era María Remedios del Valle. La fecha homenajea a María Remedios del Valle, fallecida un 8 de noviembre de 1847. La madre de la patria, apodo que le valió el coraje y la entrega absoluta de María Remedios del Valle, una afrodescendiente nacida en Buenos Aires entre 1766 y 1767 y que participó activamente en la Guerra de la Independencia Argentina. Formaba parte de las Niñas de Ayohuma, un grupo de mujeres que acompañaba al ejército y colaboraba en diversas tareas. Entre ellas se encontraba María Remedios, pero era la única mujer a quien el general Manuel Belgrano le permitía permanecer en el frente de batalla. Además de la batalla de Ayohuma, participó en las de Vilcapugio y Tucumán, así como también del éxodo jujeño. Perdió a su marido y a sus 2 hijos en combate, y en los diferentes combates recibió incontables heridas en su cuerpo. En 1813 fue tomada prisionera por los españoles, quienes la azotaron por varios días por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en el campo de prisioneros. Una vez terminada la guerra y ya anciana, regresó a la ciudad de Buenos Aires, donde se encontró con la indigencia. Según el escritor Carlos Ibarguren, afirma que vivía en un rancho en la zona de Quintas, en las afueras de la ciudad, y frecuentaba los atrios de las iglesias San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio, así como también la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, ofreciendo pasteles y tortas fritas o mendigando, lo que junto a las sobras que recibía en los conventos le permitía sobrevivir. Su suerte cambió a mediados de la década de 1820, cuando el general Juan José Viamonte la reconoció pidiendo limosna en la calle de la ciudad de Buenos Aires, ya hundida en una extrema pobreza. Una vez elegido diputado, solicitó ante la Sala de Representantes que le otorgase a María Remedios una pensión por los servicios prestados a la patria. Le reconocieron, después de 2 intentos, un sueldo correspondiente al grado de capitán de infantería, como así también redactaron su biografía y hasta hace algún tiempo erigieron un monumento en su honor. Más tarde fue ascendida a sargenta mayor de caballería y a comienzos de la década de 1830 fue incluida en la plana mayor del cuerpo de inválidos con el sueldo íntegro de su clase. El reciente gobernador elegido en ese momento, Juan Manuel de Rosas, fue quien decretó su jerarquía de sargento mayor. Le aumentó su pensión a 30 pesos y en gratitud hacia quien la sacaba de la miseria, cambió su nombre a Remedios Rosa. Murió el 8 de noviembre de 1847 sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la Guerra de la Independencia Argentina. Si vemos aquí, en este relato, varias imágenes de ella, es porque todas son una reconstrucción histórica de lo que se sabe de ella. Se puede deducir que por ser una mujer de descendientes de africanos, pobre, mujer, en esa época seguramente no tuvo la suerte de ser retratada como el resto de las damas de la sociedad. Por eso tenemos distintas imágenes de María Remedios del Valle. ¿Pero qué es la esclavitud?
La esclavitud es el proceso mediante el cual un ser se impone sobre otro que considera inferior para realizar labores que le presentan beneficios económicos, mientras el esclavizado sufre la reducción de su persona, la privación de su libertad y carece de disposición autónoma de sí mismo. Los primeros en llegar al África y desarrollar la trata, monopolio que mantuvieron por más de 100 años, fueron los portugueses, en 1482. Fundaron allí el puerto de San Pedro de Loanda, hoy Angola, desde donde embarcarían la mayor parte de esclavos a Brasil y el Río de la Plata. Los africanos caían en la esclavitud por castigo dados por sus jefes, vendidos por sus propias familias, por su voluntad en épocas de hambrunas o porque caían como prisioneros de guerra. Para conseguir esclavos en cantidad y llenar los barcos negreros, los europeos fomentaron entre ellos las luchas tribales, les enseñaron el uso de la pólvora y el manejo de las armas y además despertaron entre ellos el gusto por los bienes de consumo, fusiles, géneros, cueros, cuchillos. El conquistador español, que llega a América endurecido por una guerra de casi 8 siglos contra los moros musulmanes, a los que acababa de vencer definitivamente con la toma de Granada a principios del mismo año del descubrimiento de América, eran un pueblo de guerreros con profundos resabios del particular feudalismo español, y al encontrarse con la población indígena no titubearon en esclavizarla. Esas condiciones inhumanas de trabajo y de explotación abusiva, sumadas a las pestes y epidemias para lo que los nativos carecían de anticuerpos, la destrucción de su estructura social, es decir, la separación de las familias, y el hambre por la pérdida de las tierras, fueron las causas de la primera catástrofe demográfica en las tierras que conformarían luego las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esa disminución drástica de la mano de obra propicia la introducción de fuerza laboral esclava africana. Si bien los primeros africanos que pisaron nuestra ciudad llegaron con Jerónimo Luis de Cabrera como parte de la expedición, no tenemos especificaciones si eran libres, libertos o esclavizados que acompañaban a alguno de sus amos. Me encuentro frente al Cabildo Histórico de la ciudad. Aquí comenzaba la vida de estos africanos que llegaban para ser esclavizados. El primer gran grupo llegó en 1591, solo 18 años después de fundada la ciudad, y fue un número de 6.000. Las ventas y los remates se realizaban de manera indistinta en el patio mayor del Cabildo o aquí en la Plaza Mayor, hoy Plaza San Martín, desde donde les estoy hablando. El Cabildo regulaba todo lo que tenía que ver con las ventas, las deudas, los pagos de estos africanos. Regulaba también la actividad comercial, entre ellas las de las regatonas. ¿Quiénes eran? Mulatas, que vendían mercaderías de puerta en puerta, vendedoras ambulantes, y que eran denunciadas de manera permanente por los comerciantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque decían que fraccionaban la mercadería por un peso menor al establecido. En este paseo virtual no nos alejaremos demasiado del centro histórico, porque, como ya les conté, las ventas y remates de los que llegaban a Córdoba se realizaban en este patio o en la Plaza Mayor. Lo mejor que podía pasarles era caer en manos de una orden religiosa o monasterio. Córdoba llegó a tener en el censo de 1840 un 62% de población africana y castas, es decir, mezclas con blancos, nativos, mestizos, etc. ¿Y por qué tantos? Porque geográficamente Córdoba estaba ubicada en el corazón del Camino Real, y si bien un número importante entraba de manera legal por el puerto de Buenos Aires, gran parte entraban por otras vías, lo que convertía a Córdoba de corazón del Camino Real en corazón del contrabando de africanos para esclavizar. En nuestro recorrido visitaremos iglesias y monasterios. ¿Y por qué?
porque las órdenes y monasterios fueron los mayores compradores de africanos para esclavizar, más que cualquier vecino común de la ciudad. Nos encontramos ya frente a la manzana jesuítica, integrada por la Iglesia de la Compañía de Jesús, la capilla doméstica, la residencia de los padres, la sede de la Universidad Nacional, donde funciona el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio Nacional de Montserrat. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad junto a las 5 estancias que tenía la orden en el interior: Colonia Carolla, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria. La orden, fundada por San Ignacio de Loyola, se instaló en Córdoba en 1599 y la convirtió en el centro neurálgico de su tarea evangelizadora, pedagógica y misional. El templo, que levantaron entre 1640 y 1674, se destaca por la austeridad de la fachada, que contrasta con la rica ornamentación en su interior. Está construida en planta de cruz latina y contaba con amplias capillas a ambos lados, la de naturales y esclavos al norte, es decir, hacia lo que hoy es calle Caseros, y la de los españoles al sur, hoy convertida en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba. En el retablo mayor del templo, obra del arquitecto jesuita Brassanelli, puede observarse la imagen de San Pedro Claver, santo jesuita, patrono de los esclavos, conocido por aliviar el sufrimiento de los esclavizados del puerto negrero de Cartagena de Indias. Esta imagen nos recuerda que la presencia africana en el ámbito de la manzana jesuítica era muy numerosa e importante. Se destaca también el coro de africanos y afrodescendientes que poseía la orden religiosa y que en ocasiones era solicitado por otras congregaciones. Tal es el caso de las Carmelitas Descalzas, que en las misas dedicadas a Nuestra Señora del Carmen o a Santa Teresa alquilaban o pedían en préstamo a los músicos negros y mulatos de la Compañía de Jesús. La cofradía de morenos ya existía en 1613 según las cartas anuas de la orden. Funcionaba en esta capilla norte, cuya advocación original era la Virgen de la Candelaria y hoy está consagrada a la Virgen de Lourdes. Poseían imágenes y estandartes para sus procesiones y estaba integrada por hombres y mujeres, negros libres, esclavizados y mulatos. Aquí se llevaban a cabo los servicios religiosos y se les impartía la catequesis los domingos y los jueves. Si tenemos que hablar de la universidad, cabe destacar que los afrodescendientes no tenían acceso a la misma. Lo que se exigía para el ingreso a la universidad, a la de Córdoba y a todas las del virreinato, era la pureza de sangre. ¿En qué consistía? En un certificado que se solicitaba a España o al lugar de origen del aspirante alumno y se le denominaba pureza de sangre o pureza de linaje. Consistía en comprobar mediante testigos y árboles genealógicos que el aspirante a alumno por 3 generaciones no tenía mezcla con nadie de raza negra, nativa, moros o judíos. Si bien a fines del siglo XIX y luego de abolida la Constitución, esto dejó de pedirse, formalmente se lo retiró como exigencia en la reforma de 1918. Antes de comenzar a hablar de una de las 2 cofradías de negros y morenos que funcionaron en Córdoba y que era la de San Benito de Palermo, que funcionaba en esta iglesia, la iglesia de San Francisco, le cuento un poquito de los franciscanos en Córdoba. Fueron la primera orden religiosa en instalarse en nuestra ciudad, en 1575. Siempre ocuparon esta manzana que hoy conocemos y que se destaca en la esquina de Entre Ríos y Buenos Aires con su gran imponente iglesia. Pero
Es todo un complejo que comprende la iglesia, el convento, el colegio de la Inmaculada Concepción, y en su momento tuvieron toda la manzana y la manzana contigua hacia el sur, pues la calle Corrientes no existía. Esa calle Corrientes, continuación Duarte Quirós, se la abrió recién en la segunda mitad del siglo XIX. En la última parte, o en la parte sur de esa manzana, colindando casi con lo que hoy es el Mercado Sur, estaban las rancherías de negros esclavizados. En el censo de 1778, mandado a hacer por el Marqués de Sobremonte, la orden religiosa de los franciscanos contaba con 57. Y funcionó aquí, como les decía, la orden de San Benito de Palermo en honor al santo franciscano de origen siciliano. Ya les cuento un poquito más de él. La iglesia de San Francisco es obra del ingeniero voluntario Juan Manuel López. Se la termina en 1811. Es una obra postcolonial de estilo neoclásico, apegada al estilo italianizante. Tiene una sola nave. Cuando uno ingresa, a la izquierda, el segundo altar con el que nos encontramos es el dedicado a San Benito de Palermo. Pero ¿quién era este santo? San Benito se lo llama de Palermo por la ciudad en que murió, o también San Benito el Moro o San Benito el Negro por el color de su piel y su ascendencia africana. De joven abrazó la vida ermitaña, pero más tarde pasó a la orden franciscana. No tenía estudios, era analfabeto, pero sus dotes naturales y espirituales de consejo y prudencia atraían a multitud de gente. Aunque hermano Lego fue no solo cocinero, sino también guardián de su convento y maestro de novicios. Había nacido en 1526 en la provincia de Mesina, Sicilia, de padres cristianos descendientes de esclavos negros. Al principio ejerció el oficio de cocinero, por eso uno de los atributos de la imagen es una ollita. Lo hizo con gran espíritu de sacrificio y de caridad. Se le atribuyen muchos milagros. Se le tenía tal aprecio que en 1578, siendo religioso analfabeto y aún no sacerdote, fue nombrado superior del convento. Un gran número de devotos iba a él a consultarlo, entre los cuales también estaban sacerdotes y teólogos y hasta el virrey de Sicilia. Murió a la edad de 63 años, en 1589. Su culto se difundió ampliamente y vino a ser el protector de los pueblos negros o patrono de los afroamericanos. Fue canonizado en 1807 y como uno de sus últimos milagros podemos contar que es uno de los cuerpos de santos que se conservan incorruptos. No ha sufrido deterioro y se conserva en la iglesia de Santa María de Jesús en la ciudad de Palermo. Allí se lo puede observar en una urna de cristal con su cuerpo sin alteración. La imagen principal de San Benito de Palermo es una imagen de vestir articulada, de cedro tallado de policromía original. Se destaca su aureola circular de plata repujada, fundida y cincelada. Está emplazada en un altar realizado por Isidro Lorea, el altarero más reconocido en el virreinato a fines del siglo XVIII. Esta imagen motivó la creación de la cofradía del mismo nombre en 1755, que estaba integrada fundamental por negros, aunque había algunos blancos. Tenían organización social propia y eran depositarios del altar y la capilla dedicada al santo. Siguiendo en el centro histórico, pero dejando un poco las iglesias, podemos visitar el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, la única construcción civil del siglo XVIII que aún permanece en pie y en la que habitaron esclavizados. Allí podremos hablar de otros temas que tienen que ver
con los afroargentinos. Por ejemplo, ¿qué comían? ¿De qué se alimentaban? ¿Comían lo mismo que sus amos? No. Fuente de muy buena información ha sido las excavaciones que se hicieron en este museo en el año 99 y donde se reconstruyeron posteriormente las réplicas de lo que eran las habitaciones en el mismo lugar donde las tenían los esclavizados. En el censo mandado a hacer por el marqués de Sobremonte, que vivía en esta casa, se contabilizaron 12 entre mujeres, hombres y niños. En esas excavaciones obtenemos información, por ejemplo, de su alimentación. Sabemos que comían carne, pero los cortes con menos carne. Por los huesos se ha podido inferir que no comían la carne asada, sino que la comían hervida. Entre las verduras preferidas estaba el zapallo y entre la carne las achuras. Podremos hablar también de las ocupaciones, excluyendo las zonas donde predominó la minería, como en Perú o el Alto Perú, hoy Bolivia, o la industria del azúcar, como en Colombia. En el resto de nuestra América Latina, un 74% de los esclavizados se dedicaban a tareas agrícolas o ganaderas en las zonas rurales y el 26% restante a diversas formas de trabajo doméstico, en casas particulares o en conventos y monasterios. Podemos hablar también de los oficios. Los oficios tanto de hombres como de mujeres fueron muy distintos. Las mujeres destinadas a las labores en las casas o en los conventos o monasterios y los hombres aprendían distintos oficios. Luego, cuando eran vendidos, su valor aumentaba si poseían uno o más oficios. Eran conocidos los carpinteros de la iglesia de San Francisco, pues los franciscanos tuvieron la mayor carpintería de todo el virreinato. Los jesuitas los capacitaban en los oficios de herrería, por ejemplo, eran sombrereros, había músicos, se destacaron los músicos de la compañía, pero sobre todo los músicos de la Merced. Eran muy reconocidos. Y entre los descendientes, ya los afrodescendientes, hijos de esos esclavizados, podemos destacar a uno en Córdoba, que es Cayetano Álvarez, orfebre y autor de dos de las piezas de culto religioso más importantes que tenemos en la ciudad: el tabernáculo de plata de nuestra iglesia catedral, de nuestra iglesia mayor, y la custodia realizada en oro y piedras preciosas que conserva la iglesia de San Francisco. Arribamos ahora en este paseo virtual a lo que muchos cordobeses denominan la Manzana de las Teresas, donde se ubican el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, la Iglesia de Santa Teresa de Jesús y el Monasterio de Carmelitas Descalzas de San José. La historia del monasterio se remonta a tiempos coloniales, cuando uno de los vecinos más hidalgos de la ciudad, don Juan de Tejeda, ante un hecho milagroso acontecido con su hija, decide donar su casa para fundar un monasterio de clausura en cumplimiento a una promesa hecha a Santa Teresa de Jesús. Juan de Tejeda era un comerciante cordobés muy próspero en el siglo XVII que vivía con su familia en el cuarto de manzana que ocupan las actuales esquinas de Independencia y 27 de abril. Cuando Juan de Tejeda decide donar su casa y gran parte de sus bienes para fundar el monasterio de Carmelitas Descalzas, lo primero en comenzarse fue la iglesia, que se termina en 1625. Al mismo tiempo se iban produciendo reformas en la antigua vivienda familiar.
Don Juan de Tejeda enferma gravemente en 1627 y ve avanzar las obras desde su alcoba, donde yacía postrado. La casa conventual abrió formalmente sus puertas en 1628. La construcción fue remodelada en la segunda mitad del siglo XVIII. Predomina el estilo barroco, fundamentalmente en la fachada del templo y en el portal de ingreso al actual Museo Juan de Tejeda, asentado sobre el claustro más antiguo del lugar desde 1968. Una vez que se ingresa al museo, nos encontramos con el maravilloso patio. Sobre la galería este se observan cruces de camposanto de hierro forjado. Son del siglo XIX, del cementerio de Tegua, una localidad del sur provincial. Fueron donadas en 1986 por el pintor Egidio Cerrito. Pertenecían a su colección privada. En la composición de las mismas se observa un diseño de influencia africana, un símbolo adinkra muy utilizado por las culturas del oeste de África y conocido como sankofa. El símbolo de adinkra representa conceptos abstractos y complejos. Cada símbolo posee un nombre, su propio significado y un proverbio. Estos significados suelen reflejar creencias religiosas, valores, pensamientos filosóficos y hasta el pasado histórico. Sankofa significa regresa y tómalo. Recuerda la importancia de recordar el pasado y aprender de él. Se representa mediante un ave casi circular. Insta a mirar al pasado para crear el futuro y no olvidar. Por otro lado, en este patio también se producían originalmente la ollería de adobe que se vendía en la tienda del monasterio. Una vez que los esclavizados elaboraban las vasijas, las cocían en diversos hornos que había en este lugar. En relación a esta producción y otros hechos, podemos encuadrar algunas de las informaciones que les contaremos en las salas del museo. Como no es el objetivo hacer un recorrido pormenorizado del museo, sino detenerlos en los lugares que nos puedan llevar a hablar de nuestra Córdoba afro, vamos a visitar la sala donde se recrea una de las celdas donde dormían las monjas. Allí se exhiben 3 obras de arte religioso y se exhiben piezas de alfarería. Esto es lo que nos interesa, realizadas por manos esclavizadas. Se destacan una jarrita de terracota con asa. Es una jarra con cuello más angosto que se ensancha progresivamente hacia la boca con el pico que está roto. En el punto más ancho del cuerpo tiene 3 pequeñas depresiones y un orificio alargado, además del nacimiento del asa. Le falta casi la mitad. Es del siglo XVII, está realizada en Córdoba, era de uso doméstico y es una pieza que pertenece al monasterio San José de Carmelitas Descalzas. Se encuentra también un recipiente de terracota con asas, que según el arqueólogo Alfonso Uribe es una vasinilla. Es un recipiente de forma ligeramente troncocónica y boca ligeramente volcada hacia afuera. Tiene 2 asas semicirculares hacia la mitad del cuerpo, sobre la cara exterior, que es de superficie irregular pero lisa. Es de color marrón claro con manchas un poco más oscuras. Es del siglo XVII también, realizada en Córdoba y de uso doméstico, y también pertenece al monasterio. La última sala en la que nos adentraremos es la sala denominada de la familia Tejeda, pero que permitirá asociarla con los oficios de los que veníamos hablando de los afrodescendientes. Esta sala inicialmente era el dormitorio de don Juan de Tejeda. En ese entonces no tenía ni el retablo, ni la bóveda, ni la ventana que se observan hoy en día. Dijimos que Tejeda había donado su casa a raíz de un milagro acontecido con su hija
María Magdalena en 1622 y que él contrae una enfermedad en 1627 que lo deja postrado. Es ahí cuando ordena abrir una ventana en su habitación que le permitiera escuchar la misa desde su lecho de muerte. Esa muerte se produce en 1628, 3 meses después de la fundación del monasterio. Las monjas en ese momento deciden convertirla en oratorio y más de un siglo después sufre distintas remodelaciones. La obra de carpintería fue encargada a José Francisco Javier del Santísimo Sacramento, un pardo nacido en 1749 de padres esclavos, propiedad del monasterio de las Teresas. Se conoce, asimismo, que Sacramento tuvo su taller ya a los 19 años y que en 1775 fue convocado para producir desde sus conocimientos de pintura artística un informe para el rey sobre el estado de las obras de la catedral. Al parecer, Sacramento no era un pintor consumado, sino que se limitaba a copiar viejos óleos producidos en otras regiones de América y estampas llegadas desde Europa. Se presume que Francisco Javier del Sacramento obtuvo su condición de pardo libre antes de 1786, pues en ese momento se presenta ante un escribano para aceptar un préstamo, por lo que ya era libre. En el censo de 1813, cuando tenía 64 años, Francisco pinta el escudo nacional argentino sobre la fachada del edificio del Cabildo, a pedido de este lugar y según las disposiciones de la asamblea de ese mismo año. Se especula que sus restos, como lo de uno de sus hijos, fueron enterrados en el propio monasterio de las Carmelitas Descalzas, amortajados con el hábito carmelitano, como era su deseo. En el marco de madera que envuelve la ventana, posee puertas, lo que lo convierte en una alacena pequeña denominada taca, que es una palabra de origen árabe hispánico y que significa ventana. Tiene 2 hojas con cerraduras de hierro. En el tímpano, de fondo oscuro, se lee el año 1768 y además en la base del cuerpo superior se puede divisar la firma. Por último, en el extremo de la galería sur del museo podemos acceder a un recorrido inaugurado en el año 2018 cuando se cumplen los 50 años del Museo Juan de Tejeda. Es un espacio desconocido al que se accede por una escalera muy angosta y es un espacio de la iglesia Santa Teresa. Se trata del Coro de los Morenos, el lugar donde se ubicaban los músicos del monasterio para las celebraciones religiosas. Desde aquí se tiene una vista inmejorable de la iglesia y de su bóveda. Podríamos seguir visitando lugares en nuestro paseo virtual, pero para seguir hablando del legado africano, les propongo hacer un recorrido visual por algunos de los sitios de memoria demarcados por el Grupo Córdoba Ruta del Esclavo con presencia africana. Podemos empezar a hablar de la herencia que nos han dejado en el lenguaje. La lengua que articula hoy todo argentino medio y todo cordobés está poblada de palabras y expresiones que derivan directamente del África. Y lo que no nos preguntamos es por qué nuestro lenguaje, ya en el siglo XXI, está plagado de estos términos. Nos basta con hacer un simple ejercicio. Si la mujer es una mina, la música popular urbana es el tango, los zapatos aún para algunos son los tamangos, el servicio doméstico es la mucama, comemos puré de zapallo, el estómago de la vaca es el mondongo, comemos sandías
y achuras. A los bebés aún les cantamos el arrorró. El quilombo es la palabra en toda América que indica los asentamientos de cimarrones, afros huidos al monte, y de ahí su asociación con el ruido y la pérdida de ataduras sociales. Nos golpean o nos duele el marote, tenemos el pelo mota, los ladrones van en cafúa, o tratamos de hacer compras y que nos salga una ganga, hacemos bochinche, vamos a una milonga, bailamos samba y eso sí, nos cuidamos de mandinga. Junto a esas hay muchísimas otras palabras que utilizamos prácticamente todos los días y que forman parte de nuestro vocabulario y de esa herencia africana. Después de todo, quienes la hablaban eran más de un tercio de la población de la ciudad. Continuaremos con nuestro recorrido imaginario por los sitios de memoria e intentaremos dar respuesta a una pregunta muy habitual. ¿Por qué no vemos los negros en la Argentina? ¿Por qué no los vemos en Córdoba? Tenemos que decir que sí están, y están los afrodescendientes, los afroargentinos, los afrocordobeses, a esos que celebramos el próximo 8 de noviembre. Ante la pregunta de por qué desaparecieron, la respuesta tradicional es decir que fue por mestizaje, epidemias y guerras de la independencia. Hay algo de cierto, pero hay que agregar otras causas. El mestizaje tiene que ver con el blanqueamiento natural que se va dando de generación en generación de la raza. Hubo epidemias, pero hubo algunas en nuestra historia en las que afectó mucho más a la población de nativos que a la población de africanos. En las guerras de la independencia integraron nuestros ejércitos, así como María Remedios del Valle integró el ejército que comandaba el general Manuel Belgrano. Fue famoso y conocido el Regimiento de Infantería número 8 del Ejército de los Andes, al mando del general San Martín. Hay otras causas que tenemos que conocer. Una es la historiografía oficial, que ha colaborado para que no se conozca y no se tenga en cuenta a este grupo social que integra nuestra identidad como argentinos. Esta tercera pata de nuestra raíz, de nuestra identidad, que son los afrodescendientes, han sido invisibilizados con la complicidad de quienes escribieron nuestra historia después de la década del 80. También con esa década y generación del 80 se produce un hecho de invisibilización en cuanto a los censos. Allí se los dejó de contar, no fueron más tenidos en cuenta. Entonces no era que no existían, era que no se los contaba. Y por último, el tema del racismo que está presente en todas las sociedades y en todas las culturas, hace que los mismos afrodescendientes hayan recurrido a veces de manera inconsciente a la autonegación de sus raíces, tema que se está trabajando de muy buena forma con los grupos de afrodescendientes. Para ir llegando al final, conoceremos cómo fue la cronología de la desaparición de la esclavitud en nuestro país. A fines de 1812 se prohíbe la introducción de esclavos al territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y es en 1813 en que se declara la libertad de vientres, es decir, que a partir de ese momento todos los hijos nacidos
de madres esclavas nacían como libertos. La incorporación de los esclavos a los ejércitos de la independencia, eso también permitía obtener la libertad luego de prestar 5 años de servicio. La abolición total de la esclavitud se da con la Constitución de 1853, pero en la práctica se tienen que esperar casi 10 años para cuando finaliza la Guerra de Secesión y Buenos Aires se une a la Confederación. Allí comienza a hacerse efectiva esa Constitución de 1853 y podemos decir que queda abolida en nuestro país la esclavitud. Llegamos al final de un nuevo paseo virtual, dejando atrás muchas historias por contar y muchos lugares por recorrer, con la esperanza que el próximo 8 de noviembre nos acerquemos y demos un pasito más hacia la concreción de los fines para los que fue creado este día, la toma de conciencia y la sensibilización. Bueno, desde este lugar mágico, Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, me despido de ustedes hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado el recorrido. Chao.